Muy buenas noches, amigos de mi canal. Disculpen la hora que estoy llegando del trabajo casi ahora mismo. Ok, hoy quiero compartir con ustedes este tema sobre estas dos funciones trigonométricas, funciones coseno y seno de x, par o impar. ¿Cuál de ellas es par, cuál de ellas es impar? Aquí tengo dos recordatorios importantes acerca de los conceptos. Recordatorio, una función es par si cumple con f menos x va a ser igual a f en x. Esto quiere decir que f evaluado en x negativo va a ser igual a f evaluado en x positivo. Es decir, la imagen va a ser la misma. Y una función es impar si cumple con f evaluado en menos x va a ser igual a menos la función evaluada en x positiva. Vamos a graficar la parte positiva y negativa tanto del coseno como del seno. Y ahí vamos a analizar un ángulo notable. Aquí tenemos los grados, la función coseno. Vamos a llevarlo a radianes. Esto es igual, radianes. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque si lo dejamos en grado, Excel no grafica bien la función trigonométrica. Hay que convertirlo a radianes. Arrastramos la celda para copiar la fórmula. Ahora vamos a calcular la función igual a coseno del valor en radianes. Cerramos el paréntesis y arrastramos la celda para copiar la fórmula. Vamos a hacer lo mismo con x, con el seno de x, perdón. Vamos a convertir a radianes. Cerramos el paréntesis. Arrastramos la celda para copiar la fórmula. Ahora vamos a calcular la función seno de x. Cerramos el paréntesis y arrastramos la celda para copiar la fórmula. Ok, vamos a empezar por el coseno. Vamos a graficar la parte negativa primero. Vamos a insertar un gráfico de líneas suavizadas. Vamos a hacerlo pequeñito aquí porque va a ser la parte negativa y la parte positiva para poder apreciar lo que queremos mostrar. Vamos a agregar una serie, valores de x, los ángulos, en grados para que se vea mejor la parte negativa desde menos 360 hasta menos 90 y los valores de y desde lo que corresponden desde menos 360 hasta menos 90. Aquí tenemos el grafiquito. Vamos ahora a decirle a Excel que nos agregue la etiqueta de datos. Excel agrega los valores de y automático. Hay que entonces entrar en el formato de etiqueta de datos para agregar los valores de x. Y aquí vamos a analizar el ángulo menos 180. Vamos a aumentarlo un poquito, aumentarlo. Lo ponemos en rojo y en negrita. Y vamos a abrir un poquito para que se vea. Ok, menos 180 como menos 1. Vamos ahora a insertar otro gráfico para graficar la parte positiva. Aquí al ladito. Hacerlo un poquito más pequeño. Diseño, seleccionar datos, agregar serie, los valores de x serán los ángulos positivos desde el 90 hasta el 360 y los valores de y
los que corresponden desde 90 hasta 360. Vamos ahora a agregar la etiqueta de datos y vamos ahora al formato de etiqueta de datos para que no adicione los valores de X, porque solamente Excel automáticamente incluye los valores de Y. Y aquí tenemos el ángulo que nos interesa, 180. Vamos a darle 16, negrito. Y ahora vamos a ampliarlo, abrirlo un poquito. Ahí está. Ok. Vamos a analizar la función coseno primeramente. F menos X es igual a menos 1. Y F en X es igual también a menos 1. Quiere decir que la función coseno cumple con el primer recordatorio el concepto de función par. F evaluada en menos 180 es igual a menos 1. Que es el valor de la función evaluada en 180 positivo. Por lo tanto, la función coseno de X es par. Vamos a ver qué sucede con la función seno de X. Vamos a insertar un gráfico de línea suavizada para la parte negativa. Vamos a escribirlo aquí. Vamos a diseño, seleccionar datos, agregar serie, los valores de X desde menos 360 hasta menos 90, los valores de Y desde los que corresponden desde menos 360 hasta menos 90. Ahí tenemos la parte negativa. Ahora vamos a insertar otro gráfico de líneas suavizadas. Lo insertó. Vamos a tratar de nuevo. Ahí está. Ok. Vamos a diseño, seleccionar datos, agregar serie, valores de X, la parte positiva desde 90 hasta 360 y los valores de Y los que corresponden desde 90 hasta 360. Y ahí tenemos. Vamos a solicitar Excel la etiqueta, agregar la etiqueta de datos en ambos gráficos y vamos ahora al formato de etiqueta de datos para agregar el valor de X. Ahí lo tenemos. Vamos a ver este caso específico. Vamos a darle 16. Y aquí lo tenemos 90 positivo. 16 rojo y negrito. Ok, vamos a ver ahora qué sucede aquí. De hecho, vamos a pasar esto un poquito para acá para que se vea mejor porque ahí está con la línea, con el eje Y. Ok, la función evaluada en menos 90
es igual a menos 1, es decir, f menos x es igual a menos 1, y es correcto que es igual a menos f en x, porque ¿cuál es el valor de f en x? F seno de x evaluado en 90 grados es igual a 1. Por lo tanto, si f menos x es igual a menos f en x, es decir, menos 1, esta función cumple con la condición de ser una función impar. Entonces, la función seno de x es impar. Y vuelvo a explicar en este caso, por si quedó alguna duda. Fíjense bien, f evaluado en menos 90 es igual a menos 1. F menos x es igual a menos 1. Y es correcto que es menos f evaluado en x, porque menos 1 no es más que menos f evaluado en x, que es 1, con el signo delante negativo. Eso coincide que f menos x es igual a menos f en x, que es 1, pero afectado por el signo negativo. Y aquí tenemos resultado. Para menos 90, el resultado es menos 1. Y menos 1 es menos f evaluado en 90, que es 1. Por lo tanto, la función seno de x es impar. Sin embargo, en el caso anterior, fíjense, para la función coseno, f menos x es igual a f a menos f menos x es igual a f en x. Menos 1 para f menos x y menos 1 para f en x. Quiere decir que es igual, f menos x es igual a f evaluado en la x positiva. Y no sucede aquí. F menos x no es igual a 1. No. Es igual a menos 1. Quiere decir igual a menos f evaluado en el ángulo positivo. Por lo tanto, la función seno de x es impar. La función coseno de x es par porque coseno de menos x es igual al coseno de x. Coseno de menos x es igual al coseno de x. Y la función seno es impar porque el seno de menos x es igual a menos el seno de x. Y es correcto. Seno de menos 90 es igual a menos 1. Y menos 1, ¿qué es lo que es? Menos el seno de 90. Porque el seno de 90 es 1. Por lo tanto, me quedaría correctamente demostrado que la función es impar. Porque el seno de menos x de menos 90 es igual a menos el seno de 90. Menos 1 igual a menos 1. Seno de menos x igual a menos el seno de x. De hecho, como un dato curioso por si quieren revisar y hacer lo mismo, las únicas funciones trigonométricas simples
que son pares son el coseno y la secante. El coseno y la secante. La secante, que no es más que 1 sobre el coseno, es el inverso del coseno. Las demás funciones simples trigonométricas son impares. El seno, la cosecante, la cotangente y la tangente son impares. Bueno, estimado, muchas gracias por todo. Espero que le